Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de edición a la colección. Que realmente no es un video de edición a la colección porque, como saben, ya habíamos presentado un video agregando a la colección un buen paquete con bastantes cubos, entre ellos este. Entonces realmente este va a ser un review para este cubo, que realmente quiero pensar que va a aplicar igual como para el 3x3 y el 4x4 de esta misma línea. Pero pues vamos a ver primero, ¿no? Vamos a ver. Analizando un poco la caja, fíjense que me di cuenta de algo. Aquí viene una impresión de Thoshi, o no sé cómo se pronunciará. Pero yo creo que es la compañía que está fabricando este cubo. Como les dije, este es un cubo húngaro. ¿Por qué? Porque el diseñador es un húngaro. Es un par de húngaros, son dos personas. Sin embargo, ya leyendo bien, esto de Badass Coca es no sé cómo se pronuncia, pero esto es el apellido de uno de los diseñadores. Y Coca significa cubo, cubo dado, o pues esto, ¿no? Los cubos así les llaman allá. Pero, sin embargo, toda esta leyenda de aquí abajo está en alemán. ¿Y esto qué significa? Que la compañía de aquí abajo, descrita, es una compañía alemana. Entonces yo lo que quiero pensar es que este puzzle se inventó en Hungría, pero se produjo en Alemania para surtir, para distribuirlo en Europa. Es lo que yo quiero pensar, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y la otra compañía que les mencioné en el otro video, que es la Island Communication, es la compañía que lo distribuyó en América. Pero bueno, pues de eso ya habíamos hablado un poquito en el video anterior. Ahorita lo que vamos a ver es tratar de ver cómo funciona exactamente esto. Que tenemos aquí. Y este es el cubo que le llaman ellos el Star Waffle. Esto de Waffle también es lo mismo que Coca, pero esto está en alemán. Eso significa cubo, ¿no? Entonces esto es un cubo de Der Würfel mit der 3 Dimension. Este es un cubo que tiene 3 dimensiones, ¿no? Y aquí se refiere con 3 dimensiones, no es que porque no es un 3x3, ¿no? Se refiere a las 3 dimensiones, que es el alto, largo y fondo, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y este es el cubo que ellos le llaman el Start, el cubo de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el más pequeño de la línea. Ese es un 2x2. Sabemos que está el 3x3, que vendría siendo un cubo clásico o estándar, y está el 4x4, que ya es un cubo Ultimate, le llaman a ellos, ¿no? Entonces, pues necesito revisar esto. Todo esto pues va a venir en alemán, quiero pensar yo. Pero de todas maneras pues no le entiendo nada. No le entiendo nada de las instrucciones. Pero sin embargo, investigué un poquito en internet cómo funciona este cubo. Y se supone que lo que tenemos que lograr es, primero que nada, es tratar de hacer que al menos 15 de los cubitos que están metidos aquí en este puzzle queden con las caras negras viendo hacia afuera, ¿no? Una vez que tenemos al menos 15 es cuando nosotros tenemos que iniciar a rearmarlo, ¿no? Entonces es como un reto doble realmente. Uno para desarmarlo, que es poner todas sus caras negras, o 15 de ellas negras. Y el otro es armarlo. ¿Cómo funciona esto? Pues ya les había mencionado un poquito, pero sí, miren, esto está hecho de plástico totalmente, ¿no? Plástico sólido. Y tenemos algunos, miren, y sí está hecho en Hungría, miren. Made in Hungary. Van Hidplast. Yo creo que esta es la compañía que hace este diseño, pero sí, aquí dice claramente que está hecho en Hungría. Tal vez la compañía es alemana la que lo distribuye, pero se fabrica en Hungría, ¿no? Entonces, como les digo, estos cubitos son duros, ¿eh? Parecería como que son de esponjita, pero no, están bastante duros. Son blandos, pero es bastante firme, ¿no? No se pueden comprimir fácilmente. Entonces, este cubo tiene un hueco. Y ese hueco, por ejemplo, aquí está en su estado resuelto, ¿no? Si ven, no hay ninguna cara que se vea a alguna pared negra de los cubitos, ¿no? Entonces, si yo empujo este para acá, aquí ya tengo uno negro y aquí todo lo demás está normal, no sigue armado. Aquí esta cara no está armada. Entonces aquí yo tengo que empezar a mover las piezas de esta manera.
hasta lograr tener muchas piezas negras viendo, ¿no? Primero que nada, esto tiene unas buenas dimensiones, la verdad. Son más grandes que los cubos de Rubik que nosotros conocemos. Y más porque tiene estas curvaturas, ¿no? Si tomamos en cuenta la curvatura, esto mide 54 centímetros, perdón, 54 milímetros. Y acá tengo un 2x2. Mira, mide casi igual. Mide esto 50 milímetros. Ya los 3x3 y el 3x3 y el 4x4 de estos son mucho más grandes, ¿no? Pero sí, y son muy ligeros, ¿no? Son muy ligeros por el material del que están hechos. Se ven más pesados. Yo pensé que eran más pesados, ¿no? De hecho, déjenme les traigo la báscula. Por aquí la tenemos. Vean nada más cuánto pesa esto, 30 gramos. Es casi nada. Están muy ligeros. Apagar esto y sacarlo. Vamos a sacar el instructivo este que ya me estaré dando la tarea de... No, la verdad es que es bastante información. No sé si lo voy a traducir, pero si me da tiempo lo traduzco y ya les cuento después de que es todo lo que dice, ¿no? Pues que vamos a deshacerlo, ¿no? Vamos a deshacerlo o hacerlo porque sabemos que tenemos que lograr tener todas estas caras negras aquí. Y todo funciona con deslizamientos, si se van fijando, ¿no? Entonces, por ejemplo, este va aquí, este va aquí, este para acá, este para acá. Si ven cómo se va cambiando todo. Este está negro ahí, este negro para acá. Este lo paso para acá, para acá. Miren, aquí ya formé estos dos negros. Negro, 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 negro. Este aquí. Pues no está tan fácil, si lo piensan. Este así, este así. Bueno, el chiste es de que así funciona, ¿no? No les voy a poner aquí, se le vamos a dejar esta tarea al Gio del futuro para ver qué nos cuenta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Gio del futuro y aquí estoy. La verdad es que lo he resuelto relativamente rápido, no se me hizo no se me hizo tan complicado, como que bastante complicado, ¿no? Por algo se llama, ¿no? El Start Cube, el cubo de inicio, ¿no? Esto es para que te acostumbres más o menos. Y si estás acostumbrado un poco a los puzzles, a los puzzles 2D, estos de slide, le vas a entender a este, ¿no? La verdad, esto es un puzzle que funciona exactamente igual que esos cubos, que esos puzzles, pero con la diferencia que esto es en tercera dimensión y con el agregado de este otro reto, ¿no? Porque es un doble reto, de que a la hora de deshacerlo también batallas un poquito en al menos hacer 15 caras negras. ¿Y esto por qué? Pues esto sabemos que son 7 cubos los que tenemos aquí, y por lógica de estos cubos, estos 3 que se ven aquí, que tienen color de este lado, solamente van a tener 2 de sus caras negras, que serían las que no estamos viendo, ¿no? Sería, por ejemplo, de la cara que está aquí en medio sería negra, y la cara que está aquí entre medio de estas dos es negra, y serían las únicas 2. Pero por ejemplo, de estos cubos que están aquí atrás, tienen 3 caras negras, ¿no? Tenemos la cara negra, la que está aquí en medio, la que está aquí en medio y la que está aquí en medio. Entonces tenemos más caras negras, ¿no? Entonces tenemos que lograr ponerlo todo en negro. La verdad, son muy pocas piezas, entonces no es tan complicado. A lo que me refiero es a esto, ¿no? Por ejemplo, si yo lo muevo, yo sé que tiene la cara negra esta y la de abajo. Entonces lo ideal para esta pieza sería traerla hasta este lado para que 3 de sus caras estén hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, yo le hago así, lo mando hacia abajo, empujo o subo pongo aquí, empujo para acá, bajo y lo pongo aquí. Entonces ya vemos, ¿ven a lo que me refiero? Esta pieza ya está totalmente negra, es la que estaba acá. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Así le vamos haciendo con cada una de sus piezas. Y de igual manera, por ejemplo, esta que está de este lado, si yo la traigo completa hasta este lado, pues va a pasar lo mismo. Va a tener tres piezas negras, ¿no?
Entonces por aquí lo empezamos a empujar así, así. Ya hasta la perdí de vista. ¿Cuál era, muchachos? ¿Es esta? Bueno, el punto es, bueno, aquí que me quedó está mal. Me quedó, bueno, aquí ya tengo esta y tengo esta, miren, totalmente negras. Entonces tenemos que ir haciendo estos movimientos. La verdad, es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de acostumbrarse y de entender cuál es la mecánica, ¿no? Entonces, con eso llegamos a un punto en el que tenemos al menos 15 caras negras y de ahí lo empezamos a resolver y se resuelve, como ya les dije, como un puzzle de esos de deslizamiento. Por ejemplo, creo que ahorita ya lo tengo, miren. Aquí tengo 3, aquí tengo otros 3, son 6, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 y hasta 16. Ahorita tengo 16 caras negras salidas. Por ejemplo, yo ya puedo iniciar a resolver el puzzle, ¿no? La verdad es que no es muy complicado, como ya lo vieron, no es muy complicado. No me llevó mucho tiempo y es muy entretenido, me gustó mucho. Una vez más ratifico esto de que no entiendo por qué esos puzzles no se han traído a tiendas de acá de América. Pero sí, es bastante sencillo. No me quiero alargar más porque no quiero hacer esos videos largos que siempre hago. La verdad es que no lo puedo editar, una disculpa, en serio. Si quieren que haga algún tutorial o algo de cómo resolverlo, déjenme en los comentarios. Al igual que si quieren que presente los demás cubos, que a mí me encantaría. Yo los voy a resolver solo, ¿no? El de 3x3 y el de 4x4. Pero si quieren que los presente en el canal, porque es casi lo mismo que estos, pues déjenme en los comentarios, ¿no? La verdad es que son muy entretenidos, a mí me ha gustado mucho. Y más por este doble reto, ¿no? El de primero conseguir 15 tapitas negras y luego el conseguir el armarlo de nuevo, ¿no? Esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado, los dejo con el video del pasado y adiós. Pues la verdad es que sí, es un cubo muy interesante, muy interesante, la verdad me encanta y más por esto, ¿no? Porque son puzzles que no son de aquí de América, bueno, para mí que soy de América, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, para mí que soy de América y otras personas que me miran desde aquí, desde América o de Sudamérica, o simplemente de todo el continente americano. Esos puzzles no los encontramos fácilmente o en cualquier tienda, ¿no? Son puzzles que vienen de otros países, que son ideas que se quedaron allá y por alguna razón no se han distribuido al resto del mundo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer este tipo de cosas como andar buscando en internet para encontrar estos puzzles tan maravillosos que la verdad se me hacen muy ingeniosos y muy suaves, muy entretenidos, ¿no? Pues esto sería todo. Si les ha gustado este pequeño review, les encargué que me regalen un like y si no están suscritos, suscríbanse al canal que vamos a seguir trayendo toda la línea de estos puzzles y seguimos agrandando la colección. Sería todo, ¿no? Espero que se la sigan pasando excelente, que tengan un excelente día y nosotros nos vemos en el próximo video. Adiós.